Saludos hermanos, hermanas de Casa de Paz, el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio dominical. En esta ocasión de manera virtual, hemos detenido nuestros cultos presenciales por algunas semanas, esperando que pase esta nueva ola de contagios de COVID-19 en nuestro país, específicamente en la ciudad de Santo Domingo. Por eso nos vamos a conectar hoy de manera virtual, teniendo la esperanza de que pronto volveremos a reunirnos en el lugar que hemos dedicado para adorar al Señor, nuestra Casa de Paz en la Luis F. Tomén 604. Por hoy lo hacemos de esta manera, así que les invitamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor en esta mañana. Hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Qué honor es estar aquí en esta mañana. Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, para que podamos dar lectura a un verso que quiero que nosotros como pueblo podamos digerir. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y cuando nosotros tenemos esa revelación de que su misericordia es nueva y que la Biblia nos habla cada mañana, nosotros podemos tener una mayor claridad. Vamos a leer el Salmo 107, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo, y lo que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Cuántos son de aquí, del este, del norte, del sur? Anduvieron pendidos por el desierto, por soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nosotros, Señor, sabemos que seremos saciados en esta mañana. Sabemos que nuestra alma hambrienta de ti será saciada, Señor. Que tu palabra, Señor, perforará lo más profundo de nuestros corazones. Y que como tu pueblo en esta mañana, juntos, unidos y en alegría, celebramos y cantamos de tu amor, tu poder y tu misericordia. Dios le bendiga. Has hecho Dios por su pueblo. Ha sido luz en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama: dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido luz en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es
dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Aleluya. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos obedecen y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, Él hay salvación. nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder
Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, oh Cristo, tu presencia, solo queremos estar a tus pies, estar en tu presencia. Estar en tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor, tu presencia, Señor. Amamos, Señor. Tu presencia. Amamos tu presencia. Nuestro corazón. Gracias porque tu presencia en este lugar, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor.
No hay mejor lugar. Tú Estás aquí, Señor. Tú estás Podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por moverte en este lugar, Señor. Gracias por tocar los corazones, Señor. Gracias por saciarnos, Señor, como decíamos. Cantamos. Cristo, Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Después de este tiempo maravilloso de adoración, de cánticos al Señor, llegó el momento de que compartamos su palabra de manera expositiva, quiero decir, porque ya en los cánticos lo hemos hecho. Así que vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar del fruto del Espíritu una vez más. En las últimas semanas nuestra iglesia ha estado tocando ese tema y vamos a continuar. ¿Qué nos estará queriendo decir el Señor al hablarnos tanto sobre el fruto del Espíritu? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la bondad. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. La palabra de Dios dice, repito, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algunas traducciones llaman a la templanza dominio propio. Ese es un tema que se tocará. ¿Cuánto dominio propio necesitamos? Pero hoy vamos a hablar de la bondad. La bondad como fruto del Espíritu. Dios es bueno. La palabra de Dios lo define como tal. Hay 61 versículos en toda la palabra de Dios que utilizan específicamente los vocablos en hebreo y en griego que se traducen como bondad o que aluden directamente a la bondad de Dios. Lo que quiere decir es que todo lo que estaremos hablando hoy tiene sustento bíblico. Si queremos buscar sustento en las Escrituras para asumir la actitud de bondad, para ser bondadosos como el Señor nos manda, pues hay muchísimos versículos para ello. Lo que no hay es versículos que apoyen una actitud contraria. Así que estamos llamados a ser bondadosos y vamos a ver por qué y cómo nos ha sido dado esto. Algunos versículos que hablan de la bondad de Dios. Salmo 118:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Uno más, Salmos 106:1, aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 100:5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Fíjense que solamente he mencionado 6 pasajes en el libro de los Salmos
pero hay cantidad para nosotros conocer sobre la bondad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Siempre es y será bueno. Y lo ha sido en el pasado. Por eso debemos entenderlo. No es que Dios es bueno o fue bueno. No es que Dios ha sido bueno en el medio de los tiempos. No, Dios ha sido bueno en el pasado. Es bueno ahora y será bueno en el futuro. En medio de la circunstancia que estás viviendo, en medio de la situación en la que estamos, Dios se manifiesta bueno. Ahora, a veces no vemos esa bondad o no la entendemos, no entendemos cómo es que se manifiesta, dónde se manifiesta. Pues déjame decirte que lo que necesitamos hacer es confiar y creer que Él es bueno. ¿Por qué? Porque ha sido demostrado para todos nosotros en muchísimas ocasiones que en medio de una circunstancia no vemos la bondad de Dios, sin embargo, poquito tiempo después confirmamos, wow, qué bueno fue Dios conmigo en medio de aquella situación. Cuando podemos ver la historia completa. Bueno, pues es importante que veamos a Dios obrando en todas nuestras circunstancias con su bondad, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y como Él es bueno y como es su esencia, entonces esa bondad nos ha sido dada a nosotros. Si has creído en Cristo, si naciste de nuevo, si confesaste de corazón que Jesucristo es el Señor y creíste con firmeza que Dios le levantó de los muertos, entonces obtuviste salvación. Además de eso, obtuviste el sello del Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios en tu vida. Y esa presencia de Dios trae fruto consigo. Y ya leímos en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, cuyo principal ingrediente es amor. Y ese amor entonces se disemina en 8 otras características, y una de ellas es la bondad, que es de la que estamos hablando en el día de hoy. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, en consecuencia, la bondad de la que estamos hablando es o debe ser inherente a nosotros. Es decir, debe ser parte natural, intrínseca, debe formar parte de nosotros, de modo que no tenemos que desarrollarla, no tenemos que buscarla, la tenemos porque el Señor nos dio su Espíritu Santo y como fruto del Espíritu está la bondad. Y perdonen que sea tan reiterativo en esto, pero es que necesitamos entenderlo. La bondad, así como el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, la fe, todo eso nos ha sido dado ya de antemano, como dice el apóstol Pedro, porque todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda nos han sido dadas por su divino poder. Así que, hermanos, entendámoslo de la manera tan sencilla como es. Dios nos dio el poder para actuar en bondad, para ser buenos. Cuando a Jesús se le acerca a una persona y le pregunta, para introducirse, le dice, maestro bueno, él le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente uno es bueno, que es el Padre? Es porque Jesucristo quería dejar claro que la bondad proviene de Dios y que solo Dios es bueno en su naturaleza. Solo Dios es bueno de modo natural. Ahora, Él nos dio eso a nosotros. O sea, nos dio esa capacidad, la instaló
Y al instalarla, entonces se hace parte de nosotros como si fuese de modo natural. La palabra del Señor dice además que esa bondad debe ser expresada a todos, no solamente a quienes nos hacen el bien. ¿Y quién dio ejemplo de eso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La semana pasada la pastora habló de benignidad como fruto del Espíritu. Y la benignidad es esa actitud amable, bien intencionada y carente de severidad. O sea, benevolencia. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, por ejemplo, frente al Sanedrín o frente a Pilatos, Jesucristo está siendo benigno. Está mostrando. ¿Por qué? Porque pudiendo dar una respuesta dura, contundente, dio una respuesta amable. Eso es ser benigno. Ahora, el siguiente paso es la bondad. Nosotros llegamos al nivel, muchas veces llegamos al nivel de ser benignos. Respondemos amablemente aún ante las personas que no nos agradan mucho. Pero el paso siguiente que nos pide el Señor es ser bondadosos, como hizo Cristo en la cruz. No solamente fue benigno, sino que al entregar perdón fue bondadoso. Entregar perdón a personas que no lo merecían en absoluto, como lo hizo con nosotros también. En absoluto merecíamos ser perdonados, pero Él entregó su perdón. El acto más grande de bondad es el mismo acto de crucifixión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Esa bondad de Dios nos ha dado salvación, nos ha dado gracia, nos ha dado vida y de regalo, de ñapa, como decimos aquí en República Dominicana, el fruto del Espíritu, que viene o contiene también la bondad. Así que ser bueno no es una opción para nosotros. Ser bueno es ni siquiera un mandato. Es un hecho concreto, porque fuimos dotados de bondad por el Señor. Así que cuando nos descubramos luchando con esa necesidad de ser bondadosos, cuando nos encontremos luchando con nuestra naturaleza, diciendo o pensando acerca de si debo o no ser bueno, actuar con bondad, debemos pensar en que somos ya sellados para hacerlo. Somos puestos aquí, hemos recibido al Señor en nuestro corazón y su Espíritu, y nos trae consigo su bondad. Entonces, hermanos, necesitamos pensar en lo que dice el Señor en Lucas 6:33. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Fíjense eso. El Señor está diciendo, miren, ser bueno como pago por haber recibido bondad es algo que hace cualquiera. El Señor está diciendo, la bondad no es recíproca, o no debe ser solo recíproca. Obviamente, yo actúo de manera bondadosa con quien es bondadoso conmigo, pero el Señor nos dice, tienes que ir más allá. Y tienes que ser bondadoso con quienes no lo son contigo. Tienes que ser bondadoso con quienes, según tu juicio, no lo merecen. Así como Él hace salir el sol todos los días para malos y buenos. Eso es lo que Él está diciendo.
Y como Él no nos pide nada que no haya hecho antes, nos ha dejado su ejemplo. Pero como no nos pide nada, que hagamos nada para lo cual no nos haya capacitado, nos dio como fruto del Espíritu la bondad. Así que, hermanos, me parece que no hay excusa. Sí hay, por supuesto, una gran incapacidad de parte nuestra. ¿Por qué? Porque caramba, ¿cuánto nos cuesta ser bondadosos? Porque caramba, ¿cuánta gente hay que según nuestro juicio no merece nuestra bondad? Pero el Señor nos pide que veamos a la gente como Él las ve, con ojos de misericordia, como Él nos vio a nosotros cuando estábamos perdidos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos pide que veamos a la gente como ovejas que no tienen pastor. Por eso es que necesitamos ser bondadosos. Pensemos por un momento, hermanos, en quienes no merecen nuestra bondad. Hagamos nuestra lista. Cada uno debe tener su lista. Hagamos nuestra lista y pensemos quiénes, según nuestro juicio, no merecen que seamos buenos con ellos. ¿Por qué les pido que hagamos esto? Porque nos estamos perdiendo vivir la vida abundante que Cristo nos da. Pablo enseña a los Gálatas que el fruto del Espíritu es la vida abundante, es la demostración de la vida abundante de la que Cristo habla. Y fíjense que Él pone en contraposición el fruto del Espíritu con las obras de la carne. Así que no se pierda, y si usted hace mucho que no pasa por Gálatas, no se pierda esta carta que es bastante cortita. Y vea cómo pone el apóstol Pablo en contraposición la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y cómo el fruto del Espíritu debe sobreponerse hasta que la obra de la carne muera por completo. Entonces, por eso estoy diciendo, vamos a hacer esa lista. ¿Quiénes yo considero que no merecen mi bondad? Y empezar a actuar de manera diferente con ellos. Primero perdonando. Y luego de perdonar, si no es alguien que nos pone en riesgo, por supuesto, luego de perdonar, tener actos de bondad con esa persona. Si es alguien que nos pone en riesgo, alguien que nos ha violentado, entonces obviamente vamos a ser perdonadores. Vamos a no desear mal a esa persona, pero tampoco quiero decir que vamos necesariamente a ir a hacer actos de bondad con una persona que con la cual corremos peligro. Es para que no nos confundamos. Lo que quiero decir es, en la cotidianidad hay un montón de personas que nos causan malestar, que nos hieren, o que por muchísimas formas, o hablaron mal de uno, o no se dieron algo que uno necesitaba, o uno considera que está cortándole el paso hacia lograr un objetivo. Eso se ve mucho a nivel de espacios laborales, etc. Cualquiera que sea la circunstancia, o alguien que te haya hecho mucho daño, no importa. El Señor te ha dotado de su fruto del Espíritu Santo para que tengamos una actitud bondadosa como Él lo hizo. Jesús en la cruz del Calvario, en el momento más duro de su paso por la tierra, en ese momento fue bondadoso. Dios ha sido bondadoso con nosotros, lo es todos los días. Entonces, seamos y brindemos bondad.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Que tengamos la capacidad, ese dominio propio, para aguantarnos cuando consideremos que alguien necesita que le respondamos con mal. Nosotros ya no somos pecadores. Nosotros abandonamos el pecado. No somos pecadores deliberadamente. Es decir, ya nosotros renunciamos a esa vida. Por lo tanto, no actuemos como tales. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, vayan más allá de lo que hace el común de la gente. Sean bondadosos con quienes no lo han sido con ustedes. De esa manera van a conocer del amor de Dios que habita en nosotros y van a ver la diferencia que hay entre la persona que no conocía a Cristo y la persona que hoy le conoce. Oremos al Señor para que podamos crecer en esto, crecer en el fruto del Espíritu, que podamos nosotros vivir la vida abundante que el Espíritu Santo nos da. La nueva naturaleza es Cristo viviendo en nosotros. Hagamos que esa nueva naturaleza crezca y se fortalezca cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Porque tú nos diste la capacidad a través del fruto del Espíritu para ser bondadosos, para ser buenos. Es cierto que por naturaleza no podemos serlo en la vieja manera de vivir, pero ahora, Señor, ahora que somos nuevas criaturas en ti, hemos sido, una vez más lo digo, dotados para la bondad. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor y llénanos de valor para actuar con bondad, especialmente con quienes no lo merecen. Gracias, Señor, y gracias por habernos dado, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, la gracia de la salvación. Si alguien, Señor, ha sido tocado en este tiempo, también concédele la gracia de ser salvo, que te confiese, que te conozca, que viva la experiencia de recibir el fruto del Espíritu para beneficio y bendición eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos gracias al Señor también que un domingo más nos permite gozarnos y escuchar su palabra. El domingo próximo, por esta vía también, Casa de Paz tendrá un nuevo servicio. El jueves está nuestro servicio de oración vía Zoom. Es una reunión maravillosa en la que estamos recibiendo testimonios de familias de la iglesia. Estamos meditando en la palabra del Señor y especialmente estamos orando por las necesidades de todos. Así que si quieres unirte a este servicio, vía Zoom, jueves a las 7:30. Puedes contactar cualquier persona, la persona que te compartió este link, puedes contactarlo para que también te comparta la manera como reunirte con nosotros en el servicio de oración del jueves. Y si te interesa crecer en la palabra del Señor, el martes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Así que estás invitado, estás invitada a compartir cada una de las actividades de esta Casa de Paz, que es casa de Dios y también tu casa cuando lo desees. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz resto del día y una semana bendecida en el Señor.